exclusivamente a la Autoridad Reguladora Nacional. ¿Cómo lo va a hacer? Autorizando los ensayos clínicos, verificando los lotes a lotes, corroborando, haciendo una vigilancia post-comercialización de esas vacunas, registrando los productos, pero también los programas de inmunizaciones van a tener responsabilidad, utilizando las vacunas solamente que son de una calidad asegurada, ¿sí? Los lotes que hayan sido liberados por estas ARNs y haciendo una adecuada distribución y conservación de estas vacunas. Soledad, discúlpame, Cuando perdón, sí. Ahora sí. No se estaba viendo el contenido de los slides. Listo. ¿Ahí apareció? Sí, ahora apareció. Sí. Bien. Antes estábamos hablando de la calidad y ahora vamos a hablar de la eficacia. La eficacia involucra el transporte, ¿sí? El transporte seguro de los insumos, manteniendo su cadena de frío, siendo monitoreado, ¿sí? El control de los stocks que tenemos tanto en las droguerías como en los efectores para evitar faltas de los insumos y aquellos monitores también que algunas vacunas traen en sus propios viales. Y si hablamos de seguridad, ¿sí? La administración segura tiene como propósito no causar daño. No causar daño en el vacunado, en el trabajador de la salud y en el ambiente y la comunidad. En todos ellos es la finalidad y el objetivo de la administración segura. Entonces, si hablamos de la seguridad que le damos a la persona que recibe la vacuna, vamos a hablar de 4 aspectos importantes. De la potencia y la inocuidad y la conservación de cada vacuna, ¿sí? Del manejo apropiado una vez que abrimos los frascos, sobre todo si son multidosis, las técnicas de administración y el uso del material descartable correcto, ¿sí? Y la reevaluación de la calidad de una vacuna ante una sospecha de que ha perdido la cadena de frío o de que se ha congelado. La potencia de una vacuna contenido en un frasco abierto va a depender básicamente de 2 aspectos, de su termoestabilidad y de su presentación. Sabemos que hay vacunas que vienen en forma líquida y vacunas que vienen en forma liofilizada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que siempre vamos a tener que controlar? Que estén almacenadas y mantenidas en condiciones apropiadas de cadena de frío, ¿sí? Vamos a tener que seguir siempre las recomendaciones del laboratorio productor, sobre todo en cuanto a respetar las fechas de vencimiento, a la dilución, ¿sí? Que cada vacuna trae su propio diluyente, no hay que mezclarlos y no hay que utilizar otros líquidos, ¿sí? Como ser solución fisiológica o agua destilada, sino que cada vacuna trae su propio diluyente. Y en las vacunas liofilizadas, lo que vamos a tener que tener siempre en cuenta es que la estabilidad térmica de estas vacunas disminuye considerablemente una vez que yo las reconstituyo. Por eso tienen un tiempo en horas máximo de utilización y las líquidas, el tiempo es mayor para poder utilizarlas. Entonces, la inocuidad, ¿sí?, de las vacunas en los frascos multidosis abiertos va a depender. ¿Qué se refiere a la inocuidad? La inocuidad hace referencia a la existencia y al control de posibles peligros que vengan asociados con el uso de las vacunas, ¿sí?, con el objetivo de que no provoquen un daño a la salud del vacunado, ¿sí? Entonces, sabemos, en consecuencia, que el riesgo de contaminación con microorganismos patógenos existe en un frasco multidosis y el efecto bacteriostático del preservante contenido en la vacuna también. ¿Qué es esto? Nosotros sabemos, el riesgo de contaminación con microorganismos patógenos externos puede estar presente por el hecho de que yo una vez que abro un frasco abierto multidosis, no va a tener la misma posibilidad que un frasco monodosis, ¿sí? Porque yo cada vez que extraiga una dosis de vacuna de ese frasco, puedo contaminarlo.
Entonces, ¿yo qué tengo que tener en cuenta? Que ese tapón de hule siempre esté limpio y siempre esté seco. Que yo para cada extracción de una dosis, ¿sí?, utilice un material descartable independiente, ¿sí? Y en cuanto al efecto bacteriostático del preservante, nosotros sabemos que algunas vacunas tienen preservantes dentro, vienen ya con un preservante que puede ser un antibiótico o puede ser algún otro, como el hidróxido de aluminio o el calcio, presentes en algunas vacunas. ¿Para qué? Para evitar que, como estas vacunas las vamos a tener abiertas por más tiempo, al ser frascos multidosis, haya una proliferación dentro del frasco de microorganismos, ¿sí? Sabemos que las vacunas líquidas, ¿sí?, de inyectables, como ser triple bacteriana, doble bacteriana o hepatitis B, contienen preservantes que impiden la proliferación de microorganismos. Perdón, me estoy escuchando yo misma. Ahí está. Debido a esto, entonces, se establece un tiempo máximo de poder utilizar estas vacunas que no tiene que superar las 4 semanas una vez abierto. Sin embargo, generalmente las vacunas que vienen liofilizadas, que son monodosis, algunas, y otras multidosis, como ser el frasco de BCG, las doble viral y fiebre hemorrágica argentina, no contienen estos preservantes. Por lo tanto, no deben ser utilizadas más de 6 horas una vez reconstituidas. O en el caso de fiebre hemorrágica argentina, que es de 12 horas. Pero no tenemos que extendernos de estos tiempos, porque si no lo que podemos generar es un efecto adverso local grave en el paciente y pasaría a ser un error programático que depende del vacunador, ya no de la vacuna, sino del vacunador, un error propio. Entonces, vamos a saber que si abrimos un frasco multidosis en la institución, en el vacunatorio, lo primero que vamos a hacer es, al abrirlo, marcarlo con la fecha y hora de la apertura, para tener bien en cuenta a los 30 días para poder descartarlo, se haya utilizado en su totalidad o no. Siempre vamos a garantizar en todas vacunas, más allá de que estamos hablando en este momento de los frascos multidosis, su conservación a la temperatura adecuada de la red de cadena de frío, que es entre 2 y 8 grados. Y siempre lo que vamos a procurar es que el vial o el tapón de ese frasco no esté ni sumergido en agua ni mojado, ¿sí? ¿Cuándo nos puede suceder esto? Cuando yo no tengo en cuenta que dentro de mi termo de uso diario, el refrigerante que yo he colocado pierde agua, ¿sí?, o se ha descongelado. Ahí me puede suceder que el tapón se sumerja en agua, ¿sí? Entonces yo lo que siempre tengo que tener en cuenta es que ese frasco multidosis tiene que conservarse siempre limpio y seco. No lo tengo que tapar con ninguna gasa, no lo tengo que dejar con una aguja colocada, ¿sí? Simplemente mantenerlo limpio y seco. Y si las vacunas las vamos a utilizar en un ámbito extrainstitucional, en alguna actividad de extramuro, ¿sí?, lo que tenemos que tener en cuenta es que ya ahí va a cambiar el momento. No va, por más que sea un frasco multidosis, que sabemos que una vez abierto dura 30 días, si yo lo uso fuera de la institución, una vez reconstituido y terminada la jornada extramuro, cuando yo vuelvo al vacunatorio, lo voy a tener que descartar, indistintamente de que se hayan usado todas o no todas las dosis, ¿sí? Entonces sabemos que triple bacteriana, doble bacteriana y hepatitis B, una vez reconstituidas, una vez abiertas, marcadas con fecha de la apertura, la vamos a utilizar durante 4 semanas. Las vacunas de BCG, triple viral, en el caso de cuando antes teníamos frascos multidosis, ahora viene monodosis. Sí tenemos doble viral, frascos multidosis, ¿sí? Fiebre amarilla, ¿sí? Esas vacunas las vamos a utilizar dentro de las 6 horas de reconstituidas. Y la excepción es la vacuna Candid, que una vez reconstituida yo la puedo utilizar durante 12 horas,
pero después también la tengo que descartar. Entonces, para que nos quede bien en claro, la conservación de las vacunas siempre van a ser de 2 a 8 grados. Esa es la termoestabilidad y el rango de temperatura que se consideran que las vacunas están bien almacenadas. Vamos a evitar el contacto directo de los frascos de las vacunas con los paquetes fríos, porque vamos a correr el riesgo de que se congelen. Siempre vamos a manipular adecuada y correctamente la vacuna. Y vamos a verificar, de forma permanente la operatividad de la cadena de frío, ¿sí? Yo al tomar una vacuna, sacándola de un termo de uso diario o de la misma heladera, siempre la tengo que observar, porque puedo identificar si esa vacuna tiene algún componente extraño, tiene cristales, ¿sí? No está homogeneizada correctamente, por más que la agite. Entonces, siempre vamos a verificar la operatividad. Cuando vamos a las técnicas de administración, ¿sí? En la seguridad que le vamos a entregar y a otorgar al paciente, fundamentalmente siempre está presente el lavado de manos en todos los momentos del acto vacunal. Siempre vamos a revisar la fecha de vencimiento de esa vacuna, cuando yo la saco de la heladera, cuando yo la saco de mi termo de uso diario, ¿sí? Siempre vamos a revisar el nombre de la etiqueta. No nos dejemos llevar por el color del frasco, el tamaño del frasco, ¿sí? Porque sabemos que hay vacunas que tienen un color muy parecido y en el que podemos cometer algún error. Siempre lo vamos a reconstituir, homogeneizar correctamente con el diluyente que le corresponda y siempre vamos a hacer una limpieza de la zona a inyectar. Acá cabe aclarar, nosotros en vacunas no utilizamos alcohol, ¿sí? Porque está comprobado que hay un riesgo potencial de que esa vacuna, sobre todo si es a virus vivo, se pueda inactivar. Nosotros sabemos que está contemplado que se puede utilizar agua destilada o agua segura o solución fisiológica si es necesario hacer una limpieza de la zona, ¿sí? Y en el caso que necesitemos sí o sí utilizar un antiséptico, podemos utilizar un alcohol etílico, pero al 70% y teniendo la precaución de dejar secar bien la zona a inyectar antes de colocar esa vacuna. Entonces, el proceso vacunal, ¿sí? El acto en sí de la vacunación va a ser un proceso sistematizado, que siempre va a estar compuesto por un antes, un durante y un después, en el que el individuo va a recibir una vacuna administrada por una persona que está capacitada con la finalidad de producirle una inmunidad específica inducida por el producto que le vamos a administrar. Entonces, cuando empieza este proceso, en el antes, ¿sí? Vamos a tener que observar siempre el estado general del paciente, vamos a generar una interacción comunicacional para que vaya perdiendo sus miedos, sus temores, que vaya, si tiene alguna duda, que la vaya comentando, ¿sí? ¿Y qué tenemos que preguntar? ¿Qué preguntas debemos hacer? ¿Sí? Si este paciente tiene alguna contraindicación, si tiene alguna enfermedad previa, si tuvo alguna reacción previa a alguna vacuna, ¿sí? Si tuvo alguna reacción alérgica, si tiene alguna reacción alérgica, ¿a qué? ¿Sí? Más allá de las vacunas. Si está haciendo o hizo algún tratamiento médico, ¿cuál es? Si recibió transfusiones de sangre o derivados, ¿cuándo lo recibió? Si convive con alguien que tenga alguna patología actualmente, ¿cuál es? ¿Sí? Todas estas preguntas nos van a servir para saber si la vacuna que yo le voy a colocar a este paciente es la que corresponde. Si no es un paciente inmunosuprimido o inmunodeprimido, que yo no le pueda colocar alguna vacuna virus vivo, ¿sí? También hay que saber si tuvo alguna reacción luego de aplicarse alguna vacuna,
a qué vacuna, qué tipo de reacción tuvo, si tuvo una reacción local, si tuvo una reacción más sistémica, ¿sí? Y siempre, siempre hay que leer atentamente los prospectos de cada vacuna cuando nosotros no nos sentimos seguros para conocer todas las características de esa vacuna que yo voy a aplicar y poder poner en práctica todas estas preguntas que yo le estoy haciendo al paciente para poder detectar entonces el paciente si es el correcto. Entonces, en el durante, yo siempre, siempre voy a tener en cuenta los 5 pasos correctos o adecuados de la vacunación, ¿sí? Cuando hablamos de paciente correcto, hablamos de indagar los datos personales, el nombre, el apellido, ¿sí? La edad, la fecha de nacimiento. Nosotros contamos con una herramienta muy importante que es el sistema SICAP, en el que nosotros podemos corroborar que la persona con la que nosotros estamos hablando es la que yo encontré en el sistema. Y yo le digo, vos sos Soledad y tu DNI es tal, porque también puede haber errores programáticos de haber tipeado mal un número de documento y que yo después esa vacuna se la ingrese o se la registre a otra persona y no la persona que yo tengo enfrente, ¿sí? Que sea el paciente correcto también significa que sepamos que ese paciente puede recibir esta vacuna, ¿sí? Que la vacuna sea correcta, que la dosis sea la correcta, que el intervalo sea correcto si ya vamos a continuar con un esquema que ya comenzó, ¿sí? Que la dosis también sea la correcta, la vía de administración en la cual yo voy a administrar esta vacuna es la correcta la que voy a utilizar, ¿sí? Si el sitio anatómico es el correcto de acuerdo a la edad y de acuerdo a la vacuna, ¿sí? Y después lo que tenemos que tener siempre en cuenta es, en el caso de tener que utilizar simultáneamente vacunas, que no existe una contraindicación para hacerlo, ¿sí? Y que la administración de varias vacunas, siempre que se respete la indicación, la dosis y la vía, no altera la producción de anticuerpos y no aumenta las reacciones postvacunales. Sí, lo que voy a tener en cuenta es que en el momento que yo tenga que hacer un uso simultáneo de vacunas y una aplicación de 2 o 3 quizás vacunas en cada miembro, voy a tener que tener en cuenta una distancia mínima entre aplicación y aplicación de 2,5 centímetros. ¿Sí? Y también algo a considerar es programar esa administración. Ir colocando en primera instancia aquellas vacunas que son menos dolorosas y menos reactogénicas y dejar para el final la aplicación de, por ejemplo, vacunas neumocóxicas o meningocóxicas o el HPV, que sabemos que son vacunas muy dolorosas. Entonces, las vías de administración todos las conocemos, pero las vamos a repasar, ¿sí? En los menores de 12 meses, la vía que se utiliza es la inyección intramuscular en la cara anterolateral del muslo, ¿sí? Acá, como ven en la foto, vamos a hacer una división imaginaria entre la rodilla y el trocánter mayor del fémur de ese chiquito, y a mitad de zona, ahí es donde vamos a colocar las vacunas, ¿sí? Siempre las vacunas las vamos a administrar en el sitio que tengan menor riesgo de elección, tanto nerviosa como vascular, ¿sí? ¿Por qué no utilizamos las vacunas en los lactantes en la región glútea? Por 3 razones. Primero, que al no caminar, esos niños en su región glútea van a tener mucha masa grasa. Entonces, vamos a correr el riesgo de que esa inyección no sea intramuscular, sino que sea en el tejido graso. Primero, que le podemos ocasionar lesiones, ¿sí? Y además vamos a disminuir la inmunogenicidad porque vamos a hacer esta técnica subcutánea y no intramuscular. El sitio de punción, además, siempre va a quedar en contacto con el pañal, siempre puede estar húmedo o puede estar sucio. Entonces corremos riesgos de un riesgo potencial de una infección de donde se realizó la punción. Y por último, y lo más importante, es que corremos el riesgo de lesionar el nervio ciático en estos niños. Ya cuando cursamos los 12 meses, ya los mayores de 12 meses,
las inyecciones van a ser tanto intramusculares como las subcutáneas en la región del deltoides, ¿sí? Que se traza una línea media entre la clavícula, ¿sí? Y el punto de inserción del músculo deltoide. Sabemos que es una zona más irrigada, ¿sí? Va a tener mayor inmunogenicidad, y en los bebés que comienzan a caminar, si bien cuando hay esquemas atrasados podemos seguir utilizando la región del muslo del vasto externo y lo podemos combinar con el deltoide, lo que le puede llegar a suceder a los niños es que el dolor o el efecto local de la vacuna impida por unos días su deambulación y hacer o aprender nuevas, el desarrollo de nuevas habilidades motrices, ¿sí? Entonces, si son esquemas que vienen como corresponde, el lugar ideal es el deltoides. La vía de administración intradérmica se utiliza generalmente en las maternidades con la vacuna de BCG y en los vacunatorios que realizan la reacción de tuberculina o PPD, ¿sí? La técnica intradérmica admite muy poca cantidad de líquido vacunal. Entonces, ¿qué va a producir? Una lenta liberación de ese material biológico que yo voy a introducir. ¿Por qué? Porque la dermis no tiene irrigación sanguínea directa y es muy pobre. Yo lo que necesito en esta técnica, que es lo que se logra con la práctica, ¿sí? Es realizarla colocando la aguja con el bisel hacia arriba en forma perpendicular al eje de la piel, ¿sí? En el caso de la BCG, en la región supraescapular izquierda del brazo, y en el caso de PPD, en la región anterolateral del brazo izquierdo. Siempre nosotros tenemos como normativa el lado izquierdo en nuestras normativas nacionales. Si la inyección es lenta y el ángulo de inyección fue el correcto, se me va a generar esta pápula que nosotros vemos que se genera en el momento y a los minutos desaparece. Si no se me genera la pápula, lo más probable es que yo la técnica la haya hecho subcutánea y no intradérmica, ¿sí? En la técnica subcutánea, ya sí, la aguja va a alcanzar una mayor profundidad, o sea que va a entrar en el tejido subcutáneo, que ya está ampliamente irrigado y laxo. Entonces, va a tener una liberación, una liberación lenta, una absorción lenta del preparado, pero sí un poco más rápida que la intradérmica. Una fácil técnica es sostener con 2 dedos, traccionando hacia afuera, ¿sí? Formando un pliegue, que la aguja ahí la podemos introducir en el ángulo correcto de 45 grados. La zona para elección de la administración subcutánea es el tercio medio superior, pero de la cara externa del brazo, ¿sí? En el medio, en el medio del deltoides, lo que vamos a utilizar van a ser las técnicas intramusculares y vamos a dejar la región externa para las técnicas subcutáneas. La técnica intramuscular, a diferencia de las anteriores, sí está altamente vascularizado este tejido, entonces es necesario que el producto permanezca por más tiempo prolongado, porque tiene pocas células presentadoras de antígeno este tipo de tejido. Así entonces vamos a garantizar que la estimulación inmunitaria sea la adecuada. Estas vacunas generalmente contienen adyuvantes. Los adyuvantes es un antígeno que contiene la vacuna, que está absorbido en sustancia, que puede ser el hidróxido o el fosfato de aluminio, y que actúa como depósito. Entonces lo que va haciendo es una liberación durante un tiempo más prolongado de este antígeno para conseguir una inmunogenicidad correcta. Y el ángulo de inserción de la técnica intramuscular es de 90 grados, o sea, perpendicular a la superficie de la piel. Acá lo que podemos observar son las técnicas de sujeción que utilizamos, ¿sí? La primera es la clásica de cubito supino, en la que el chiquito
está en una posición acostado, sobre una camilla generalmente rígida, en la que un adulto le sostiene su miembro y el vacunador realiza la administración de la vacuna. La imagen de al lado es una técnica nueva que está recomendada, que es la sujeción en la falda por parte de la persona que lleva al niño, y que se ha comprobado que reduce muchísimo el estrés y el dolor de ese niño posterior, sentirse más seguro. Ya cuando son más grandes, que no los podemos tener quietos en una camilla, sí vamos a necesitar sí o sí la sujeción del adulto que lo acompañe. Lo podemos poner hacia adelante y el adulto solamente le hace una sujeción de su codo, dejándonos al aire el deltoides, libre el deltoides para poder realizar la administración, y también lo podemos colocar al revés, que esto nos permite al niño taparle la cara, además de sujetarle el brazo para que nos deje libre el deltoides, y ese niño no vea la acción y no se asuste y no tenga después más estrés del propio que induce la vacuna. Y por último, tenemos hoy en día la única vacuna vía oral en nuestro calendario, que es la vacuna rotavirus, que utiliza un vial monodosis, que a diferencia de cuando utilizábamos vacuna de Sabin oral, que era multidosis, esta se puede administrar directamente en la boca del paciente, ¿sí? Viene en forma de jeringa, pero de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia debe aplicarse en forma inyectable, ¿sí? Lo que sí tenemos que tener en cuenta, el líquido es dulce, a los chicos les agrada, pero hay que administrarlo de una manera lenta. Lo que se recomienda es ir girando sobre la misma boca del bebé para evitar que ese chico se pueda atragantar, ¿sí? Y la forma más práctica también es colocarlo en una posición de cúbito supino, pero ligeramente incorporado, para que pueda tragar con más facilidad y no se ahogue el líquido, porque es bastante el contenido de esta vacuna. Y después, ¿qué hacemos después de aplicar una vacuna? Al finalizar la inyección vamos a retirar rápidamente esa aguja y vamos a comprimir con un algodón. No se debe realizar masaje en la zona de punción. Sí, directamente lo vamos a cubrir con esa torundita de algodón y con tela adhesiva, que se puede sacar en unos pocos minutos, ¿sí? No hace falta decirle a la mamá que lo deje por mucho tiempo. Es muy importante explicarle al vacunado, si es un adulto, o al acompañante en el caso de los lactantes, qué vacuna se aplicó, contra qué enfermedad protege, cuándo tiene que volver para la administración de las siguientes dosis, ¿sí? O otras vacunas, y brindarle una información clara sobre los posibles efectos adversos que pueda llegar a tener y cómo actuar ante ellos. Esto es importante, es recomendar que se permanezca al menos o se queden cerca 15 o 20 minutos luego de la aplicación de las vacunas para poder observar posibles reacciones adversas inmediatas. O también otra técnica es, una vez que yo termino de colocar las vacunas, que me siento a hacer el registro, tanto informático como en el carnet, ir observándolo, aprovechar este tiempo, mientras le pregunto también al familiar si tiene todas las vacunas que necesita por su edad, cómo está su calendario de vacunación. Ahí va a ir transcurriendo un tiempo en el que yo puedo ir controlando a esta persona vacunada. Y por último, hay que desechar adecuadamente todos los insumos utilizados. Entonces, cuando hablamos de los registros, vamos a registrar, nosotros tenemos un registro informático y un registro escrito en nuestra provincia, ¿sí? Lo que hay que sí siempre dejarle en claro a la persona que viene a vacunarse es que el carnet de vacunación es un documento que es muy importante que lo conserven, porque permite evitar errores, evitar sobrevacunación, ¿sí? Nos permite saber qué vacunas fueron colocadas, en dónde, cuándo le toca recibir una próxima vacuna. Nosotros cuando registramos tenemos que registrar en todo, tanto en el registro escrito como en el registro informático,
en qué efector se realizó la vacunación, qué vacuna se colocó, cuál es el lote de esta vacuna, ¿sí? Y siempre recomendar a los papás y a las personas adultas que vienen a vacunarse que debe guardarse en un lugar seguro, no perderlo, y siempre que se acerque a un efector de salud, llevarlo consigo, porque nos puede pasar que ese día nosotros el sistema no funcione, no tengamos internet, ¿sí? O el lugar a donde va esta persona no tienen acceso al sistema informático nuestro, ni hablar si se va a otra provincia. Entonces es importante que no lo pierdan, que esté guardado, que esté en un lugar seguro y que siempre, siempre lo lleven cuando recurran a un efector. Y por último, tenemos que saber que desechar todos los materiales utilizados en forma segura hay que hacerlo siguiendo los protocolos que conocemos, ¿sí? Entonces, sabemos que las jeringas y las agujas, inmediatamente al terminar de ser utilizadas, van a ser descartadas en el contenedor de residuos cuartopunzantes, que los viales de las vacunas vivas atenuadas también se van a descartar ahí. El algodón, las jeringas, los insumos con sangre, las tapas de agujas que estén contaminadas con el biológico, todo eso va a ir en bolsa roja, no va a ir dentro del descartador, ¿sí? Y después tenemos los residuos amigables o perdón, el resto de los materiales, que son los residuos amigables o urbanos que van a ir en la bolsa negra, ¿sí? Que es los empaques que venían las agujas, las jeringas, las tapitas, las toallas de papel, todo eso va a ir en bolsa negra o en los residuos asimilables o urbanos, que por ahí algunos efectores los contienen, que son estos verdes, que son los reciclables. Y ya hablando de la seguridad, todo lo anterior hablábamos de la seguridad que le brindamos a la persona que viene a vacunarse, y en el vacunador lo que tenemos que tener muy en cuenta es siempre tomar las precauciones para evitar el contacto con sangre y con fluidos, y también que el evitar los accidentes cortopunzantes. No es necesario utilizar guantes en vacunas, a excepción de que el vacunador tenga alguna lesión en sus manos. Si no, no es necesario. Al contrario, si no, yo me tendría que cambiar un par de guantes por cada persona que ingresa, porque si yo me pongo un guante al iniciar la sesión de vacunación de mis 6 horas y estoy toda la mañana con el mismo guante, voy a proliferar posibles infecciones. Yo lo que tengo que hacer es un lavado de manos entre paciente y paciente. Hay que tener en cuenta siempre el riesgo de sufrir los accidentes y las normativas que tenemos para evitarlos. Sabemos que no debemos reencapuchar las jeringas y las agujas, que no tenemos que desmontarlas para poder descartarlas, que así como yo la termino de utilizar, la tengo que descartar directamente completa en el descartador, ¿sí? Esta es la mejor forma de evitar el riesgo de sufrir accidentes. Esto es lo que hablábamos, desechar la aguja sin retirarla de la jeringa y siempre utilizar los materiales apropiados para los desechos. Yo cuando estoy vacunando, lo más cerca posible que tenga mi descartador es la mejor manera de evitar el riesgo de sufrir accidentes. Y al medio ambiente también le vamos a ofrecer la seguridad, ¿sí? ¿Cómo? Eliminando adecuadamente las jeringas, las agujas, los objetos cortopunzantes, todo el material contaminado que yo utilice, los viales de frascos de virus vivos, ¿sí? ¿Para qué? Para no generar ningún desecho peligroso para otras personas de la comunidad y el medio ambiente. La incineración es la manera más fiable y segura en la que se eliminan estos desechos peligrosos. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta que va en una bolsa negra, qué residuos se colocan en una bolsa roja y qué residuos se colocan dentro de los descartadores. Las prácticas de vacunación seguras son en su totalidad una garantía de calidad, y yo lo que tengo que hacer es estar informado como vacunador
para explicar claramente sobre los efectos adversos que pueden producir estas vacunas luego de ser aplicadas a la persona que viene a mi vacunatorio, así yo le brindo tranquilidad y confianza de esta práctica. Y vuelven para una próxima dosis. Bien, hasta acá estuvimos hablando de lo que es vacunación segura. Ahora nos vamos a referir a lo que es cadena de frío. ¿Sí? Bien. Nosotros vamos a saber ahora, vamos a aprender que la cadena de frío es un proceso de conservación, de manejo y de distribución de las vacunas, desde que se elaboran hasta que se administran. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad de este proceso? El objetivo de este proceso es asegurar que las vacunas siempre sean conservadas debidamente dentro de los rasgos establecidos de temperatura, que aprendimos ya que es de 2 a 8 grados, en todo momento, para que no pierdan su poder inmunogénico. Ustedes van a ver en esta figura que siempre vamos a tener en el medio un transporte, ¿sí? Entonces vamos a asegurar que durante todo ese proceso las temperaturas siempre estén dentro del rango establecido. Hay dos factores importantes que van a constituir esta cadena de frío, que va a ser la temperatura a la que van a estar expuestas estas vacunas y el tiempo también de exposición. Si aumenta cualquiera de estos dos factores, el aumento del riesgo de perder el material biológico aumenta también. Entonces, vamos a tener eslabones que van a trabajar en esta cadena de frío, ¿sí? Durante todo el proceso, desde que se realiza esta vacuna en el laboratorio productor hasta que llega al cliente final, hasta nuestra heladera en el vacunatorio. Vamos a tener un recurso humano, que es toda aquella persona que va a interferir en esta cadena, ¿sí? En el transporte, en el almacenamiento, en cómo se conservan las vacunas, ¿sí? Después vamos a tener un recurso material, que va a ser un eslabón muy importante en esta cadena de frío, que son todas las heladeras, las conservadoras, los lugares, que ahora lo vamos a ver, los niveles de conservación de estas vacunas, y también va a estar presente el recurso financiero, que va a ser proporcionado por parte del Estado para poder en todo momento poder decir que esta cadena de frío es segura. Las vacunas tienen sus propias características, ¿sí? Son productos biológicos que son termolábiles, que se deben conservar de 2 a 8 grados. Hay vacunas que pueden sufrir un deterioro, una pérdida de eficacia o un cambio en su seguridad, ¿sí? O una reducción de su periodo de validez, dependiendo de la temperatura máxima o mínima a la que fue alcanzada, ¿sí? El tiempo en el que estuvo expuesto a estos cambios de rangos de temperatura, la humedad o simplemente a la luz, porque hay vacunas que vamos a aprender que son fotosensibles. Entonces, fuera de su entorno de conservación ideal, que es de 2 a 8 grados, las vacunas pueden sufrir esas alteraciones, ¿sí? Nosotros acá lo que vamos a ver, los diferentes niveles de cadenas de frío, ¿sí? El nivel central o nacional, que nosotros está en la provincia de Buenos Aires, en la aduana. Ahí se encuentran las cámaras frigoríficas, ¿sí? Después contamos con los niveles provinciales o regionales, que son los que van a redistribuir estas vacunas que llegan desde el nivel central. En nuestro caso, nosotros aquí en Rosario tenemos una droguería que está equipada con una cámara refrigeradora,
con heladeras, con freezers para mantener los hielos, ¿sí? Y después tenemos el nivel local, que son los centros de salud y los hospitales, que ahí es donde vamos a estar nosotros presentes en todo momento, ¿sí? El nivel central abarca todo el territorio nacional, ¿sí? El nivel provincial o regional ya es un segundo nivel de esta cadena de frío y corresponde solo a una parte del territorio. Y después en local somos nosotros mismos en nuestros hospitales, nuestras clínicas, nuestros centros de salud. Pero todos estos niveles se encuentran conectados entre sí, permitiendo que las vacunas lleguen a su objetivo final, que es la protección de la población en forma y modo correcto. Nosotros en los vacunatorios vamos a tener una heladera, ¿sí?, que debe ser destinada exclusivamente a la conservación de vacunas. No se deben almacenar otros materiales como comidas, bebidas, otros medicamentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque así vamos a evitar la contaminación del gabinete, o sea, la contaminación del interior de la heladera, la apertura frecuente de esta puerta y de esta heladera, porque no va a haber materiales que no correspondan, y el riesgo de confusiones con otros frascos o con otras sustancias que estén almacenadas. Siempre tiene que estar colocada la heladera en un lugar fresco y ventilado, ubicada a la sombra, alejada de las ventanas, de toda fuente de calor o de luz directa, y va a estar separada de las paredes entre 15 y 20 centímetros. Esto es para evitar el sobrecalentamiento de los motores y alargar la vida media de esta heladera, ¿sí? Vamos a contar con termómetros digitales. Esto es muy importante para poder mantener la termoestabilidad de estas vacunas y un control más estricto. Lo importante es que ese termómetro digital esté colocado en el centro de la heladera, no pegado a la heladera, a la parte posterior o al lateral de la heladera, ni tampoco cerca del foquito de la luz, porque me estaría cambiando la temperatura ideal, la temperatura que yo realmente tengo dentro de la heladera. Hay que descongelarla periódicamente a las heladeras. Esto es muy importante, sobre todo observar los refrigeradores, las partes superiores donde almacenamos los paquetes de hielo, que nunca sobrepase el centímetro de grosor ese hielo, porque también voy a correr riesgo de que me congelen las vacunas, ¿sí? Importante en el momento de organizar mi heladera, colocar siempre delante las vacunas que se vencen primero, y las vacunas que me van llegando con pedidos posteriores, siempre colocarlas del lado de atrás. Entonces yo voy a ir utilizando siempre primero las que se vencen y las que fueron llegando con anterioridad. Las vacunas tienen que estar separadas entre ellas, de ser posible, tienen que ser conservadas en las cajas en las que llegan, ¿sí? No sacarla de sus cajas. Y siempre tienen que estar separadas entre ellas y separadas también de la parte lateral, de la parte del fondo de la heladera y de los laterales. Yo tengo que lograr que haya una circulación de aire entre todas las vacunas para que todas les llegue el mismo frío, ¿sí? No tengo que acumularlas y que amontonarlas a las vacunas, porque yo acá, si hago esto, lo único que no voy a poder visualizar es qué vacuna estoy tomando, a qué lote pertenece, si es la que se vence primero, si es la que llegó primero, si es la que llegó posteriormente, ¿sí? Y aquí no estoy garantizando que haya un flujo de aire dentro de mi heladera para conservar la estabilidad de esa temperatura. Sí, diferenciarlas por lotes, por vacunas. Si las tengo que sacar de las cajas, las puedo colocar en estas bandejas que están perforadas o que son como rejillas que permiten la circulación del aire. Yo lo que nunca
tengo que contemplar es que las vacunas, tanto dentro de la heladera como en los termos de uso diario, estén en contacto directo con los paquetes de hielos, porque voy a correr el riesgo de que se me congelen, ¿sí? Entonces, fíjense cómo una manera muy práctica es colocar un tupper, una cajita, sobrelevarlas, ¿sí? Siempre evitando el contacto directo con los paquetes fríos. Y después hay una posibilidad también de que las vacunas no tengan dentro de mi heladera la temperatura necesaria con el continuo abrir y cerrar de la puerta, ¿sí? Si yo no tengo mi heladera completamente nivelada sobre una superficie, primero y principal que corro el riesgo de que no me selle la puerta herméticamente. Entonces ahí voy a tener una fuga de temperatura, ¿sí? Y después yo sé que al abrir mi heladera, el aire que es frío, que es más pesado, va a tender a salir de mi heladera y va a tender a entrar dentro del refrigerador el aire caliente del ambiente. Si yo no tengo mis vacunas correctamente ubicadas según su termoestabilidad y según un espaciado, lo que voy a lograr es que se me pierda muy rápidamente el frío que yo tengo dentro de la heladera. Para esto hay una técnica que es la colocación de botellas de agua debajo, en la tercera parrilla de cada heladera. ¿Por qué? Porque va a recuperar cada vez que yo abra esa heladera, ¿sí? Va a recuperar más rápidamente mi temperatura dentro al estabilizarla, ¿sí? Lo que sí hay que tener muy en cuenta para evitar errores y para que no se consuma esta heladera es teñirlas, ¿sí? Tienen que estar coloreadas. Se puede utilizar tinta de sello, una anilina, ¿sí? Cosa que quien abra esa vacuna y no consuma esta agua que tiene un fin. Entonces, vamos a aprender la termoestabilidad de cada vacuna, teniendo en cuenta que no solo las temperaturas elevadas van a causar daño, sino también lo hacen las temperaturas inferiores hasta el punto de congelación. Vamos a aprender que aquellas vacunas a virus vivo, que son las atenuadas, toleran temperaturas más bajas, ¿sí? Y se deterioran con más rapidez cuando dejan de estar refrigeradas o tienen que tolerar temperaturas superiores. ¿Estas cuáles son? Fiebre hemorrágica argentina, triple y doble viral, fiebre amarilla, varicela, rotavirus, BCG y el Haemophilus influenzae que está liofilizado. Después vamos a tener vacunas inactivadas o recombinadas o combinadas que toleran un periodo de tiempo con temperaturas superiores a 8 grados, pero ya no toleran menores temperaturas, ¿sí? Generalmente, como hablábamos antes, los preservantes que tienen estas vacunas dentro, como por ejemplo el dióxido de aluminio, puede producir que se precipite a la congelación, ¿sí? Se potencia con la congelación. ¿Cuáles son estas vacunas? Triple bacteriana celular, doble bacteriana, pentavalente, sextuple, HPV, influenza, meningo y neumococo, cualquiera de las dos. Y después vamos a tener vacunas que van a ser fotosensibles, y esto hay que tenerlo muy en claro al momento también de ubicarlas en nuestras heladeras, por ese dichoso foquito de luz que tienen. Entonces, ¿qué vacuna vamos a tener que tener cuidado al colocarlas, al acomodarlas dentro de nuestra heladera, lejos del foquito de la luz? Es BCG, triple y doble viral, fiebre amarilla, varicela, rotavirus, la hepatitis A y el Haemophilus, meningococo y la triple bacteriana acelular. Todas estas vacunas son fotosensibles. En mayor medida las que están al principio y en menor medida las otras, pero todas son fotosensibles. Entonces, ¿para qué nos sirve conocer estas termoestabilidades de las vacunas? ¿Sí?
para poder armar planes de contingencia en el caso de que se nos corte la luz, cuando tenga que limpiar la heladera, ¿sí? O ante eventuales trabajos extramuros o pérdida de la luz del insumo eléctrico por un tiempo prolongado. Entonces nosotros vamos a tener en nuestro vacunatorio nuestra heladera, ¿sí? ¿Qué vamos a saber? Aprendimos que la zona más fría es la que está más cercana al refrigerador, ¿sí? Allí es donde donde voy a colocar todas aquellas vacunas en la primera parrilla, ¿sí? En canastas, en bandejas o en sus propias cajas, las que soportan más frío y no sufren deterioro con el frío, ¿sí? Que ya aprendimos que son triple viral, doble viral, fiebre amarilla, cándid, varicela, rotavirus, BCG y y hemófilus liofilizado. Sabiendo que las que puedo dejar más próximas a esa lucecita, ¿sí? Son las que tenían menor fotosensibilidad y las otras las voy a colocar en el otro extremo de la heladera. En la segunda parrilla vamos a almacenar todas aquellas vacunas que toleran periodos de tiempo con temperaturas superiores, ¿sí? Que eran todas las combinadas, las recombinadas y los frascos multidosis, ¿sí? Estos que aparecen aquí. Y el termómetro o el sensor, tengan en cuenta que en esta imagen es vieja, lo que siempre es adecuado es que esté colocado en la primera parrilla en la región media, como hablábamos antes, sin estar en contacto con ninguna caja de vacuna o con ningún frasco de vacuna, ni tampoco con las paredes de las heladeras. Los paquetes fríos los vamos a colocar en los refrigeradores, ¿sí? Los que podemos colocar es los que están a congelarse en forma transversal y los que ya están congelados, asimilarlos unos arriba del otro. Y la bandeja del deshielo no hay que sacarla de la heladera, por más que me quite espacio. ¿Por qué? Porque si en algún momento mi heladera funciona mal o tengo mucha escarcha o no realicé la limpieza adecuada y tengo mucho hielo, ese hielo, si se derrite, me va a pasar directamente, si yo no tengo esa bandeja, va a pasar directamente a mi heladera y me va a mojar las vacunas que tengo dentro de mi heladera. Y en los termostatos hay que tener en cuenta que el menor número es menos frío y el mayor número es más frío. Yo esto siempre lo tengo que regular en una temperatura entre 2 y 8 grados, siempre manteniéndolo en como corresponde. Entonces, si yo tengo que armar un plan de contingencia, ¿qué es? Es todo aquello que yo tengo que planificar en el caso de que me ocurra alguna incidencia que rompa la cadena de frío, que se me corte la luz, que se me rompa la heladera, que tenga que limpiar, que tenga que hacer una limpieza de esa heladera, ¿sí? Tiene que estar por escrito y todos los que trabajamos en el vacunatorio debemos saber cómo hacerlo. Ante una primera instancia, si yo ya llegué al vacunatorio y ya estoy trabajando, mi vacunatorio no cuenta con una red que me restituya rápidamente la luz, yo lo que tengo que hacer es dejar en mi termo de uso diario las vacunas que ya estoy utilizando y la heladera sellarla, no abrirla más. Yo lo que tengo que ir haciendo es controlando esta temperatura sin necesidad de abrir la heladera con mi termómetro e ir anotando si tengo fluctuaciones de las temperaturas. Y una vez que volvió la luz, ¿sí? Una vez que se recuperó la energía eléctrica, no abrir rápidamente la heladera, sino dejar que transcurra como mínimo una hora para que esa heladera pueda volver a tener la temperatura que necesitan estas vacunas. Y ya, si el corte de luz se prolonga, si yo veo que mi jornada laboral va a terminar y la luz no vuelve, yo sí aquí lo que tengo que armar es estas cajas que tenemos térmicas, ¿sí? En algunos lugares tenemos las cajas más rígidas
y en otros vacunatorios tenemos las de Tergopor, ¿sí? Lo que tenemos que saber es que en las cajas de Tergopor, con los refrigerantes en las paredes, las vacunas se conservan de 48 a 72 horas, según la temperatura del ambiente y siempre y cuando yo no abra esa caja. Y en el termo de alto alcance se conservan hasta 5 días esas vacunas. Yo lo que puedo hacer es, en ese caso, sacar el termómetro digital de la heladera eléctrica y colocarlo dentro de las cajas estas que yo haya preparado, sea la térmica o sea el termo de largo alcance, y colocarlas ahí adentro y de la igual manera como controlo la temperatura en la heladera, lo controlo en estas cajas térmicas, sin necesidad de abrirla. Entonces, ¿qué es importante? Esta planilla que todos las tengamos a mano, que siempre ante alguna duda la consultemos, ante un corte de luz o ante un error programático que puede haber sido que me quedó la heladera mal cerrada, ¿sí? Que son errores y accidentes que pueden suceder, no deberían, pero pueden suceder. Entonces yo siempre tengo que tener a mano esta tabla de termoestabilidad. ¿Qué me va a decir a mí? ¿Cómo actuar frente a un momento o una determinada situación en la que mis vacunas salen de estos límites recomendados de temperatura entre 2 y 8 grados? Ya aprendimos cuáles son aquellas vacunas que toleran más frío y que se degradan más rápidamente con altas temperaturas, que van a ser las que nosotros en primera instancia, frente a un corte de luz prolongado o ante un error, que estas vacunas hayan estado expuestas a temperaturas entre 8 y 25 grados, yo tengo que saber qué hacer. Si la exposición fue menos de 24 horas, esas vacunas yo las tengo que rotular porque las voy a tener que usar en un tiempo más corto a su fecha de vencimiento, ¿sí? Las voy a rotular con la fecha de hoy y yo sé que las voy a poder utilizar solo de aquí a 3 meses, indistintamente de su fecha de caducidad. Si la exposición fue mayor de 24 horas, directamente las voy a tener que descartar. Las otras vacunas, que sí también toleran más frío, pero son más termolábiles, como ser triple viral, doble viral, varicela y fiebre amarilla. Si pasaron menos de 24 horas, las voy a utilizar normalmente. Entre 24 y 72 horas, recién ahí las voy a rotular y las voy a utilizar solo en 3 meses. Y si pasó un tiempo menor o igual a 3 días, las voy a tener que descartar. Por eso es importante tener este cuadrito en las puertas de mi heladera o al costado de mi heladera para ante cualquier eventualidad poder consultarlo. Diferente es en todas las otras vacunas que sabemos que son más sensibles al frío y que toleran temperaturas elevadas por más tiempo, en el caso de una exposición a temperaturas menores. Si yo sé que tuvo una exposición a temperaturas menores, de 2 hasta 0 grados, las voy a tener que descartar porque se homogeneizan, se cristalizan y se inactivan. Y en cambio, si la exposición fue a temperaturas mayores, lo que voy a tener en cuenta es el tiempo. Si el tiempo fue igual o menor a 5 días, las voy a utilizar normalmente. Ahora, si transcurrió más de 5 días, las voy a tener que descartar, entre este rango de 8 a 25 grados. ¿Qué me puede pasar? Me puede pasar que yo saque, por eso decíamos, siempre cuando hacemos los 5 pasos de comprobación, que comprobamos que la vacuna sea la indicada y que la vacuna esté en condiciones en el momento que yo la saco de mi heladera de transporte diario o de uso diario. Me puede pasar que yo agarre esa vacuna y que vea algo cristalizado, que vea que no se homogeneiza como generalmente lo hace. Entonces yo puedo hacer una prueba de agitación o comprobar con una vacuna que yo creo que salió de su rango de temperatura y de su cadena de frío, con una que me parece que no. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tomar una vacuna que potencialmente está congelada y una que no. Las voy a agitar a las dos,
las voy a colocar sobre una mesa y las voy a dejar descansar durante 20 minutos y las voy a observar. Ustedes fíjense cómo se ve la diferencia, ¿sí? Que la vacuna, aquella vacuna, que es el frasco que no se congeló, que yo lo puedo seguir utilizando, se aclara en la parte superior, pero cuando yo lo muevo al frasco, se desplaza con facilidad y queda homogéneo. No en el caso de aquella vacuna que supuestamente se me congeló. Yo cuando pasa el mismo tiempo que la anterior, lo que voy a notar es que el sedimento se va a producir como un sedimento más grueso, que va a quedar en el fondo, y que yo, por más que mueva ese frasco o lo agite, me va a quedar una solución transparente hacia arriba y me va a quedar en el fondo esto como si fuese un liofilizado, ¿sí? Esa vacuna yo no la voy a poder utilizar. Perdón, Sí. se entrecorta tu voz. Sole, ¿me escuchás? Sí. Se entrecorta Sí. tu voz. Ahí. Sole, eso, quitarte el micrófono, ahí se escucha mejor, recién se estaba entrecortando, sí. Bien, ¿algo no quedó claro de esto? No, está bien, seguí, pero te quería Sigo. avisar eso. Bien, gracias. Estos son los termómetros de los que veníamos hablando. La última foto son los que se usaban en un principio, ¿sí? Nosotros generalmente, los que tienen memoria de mínima y máxima con el lector externo de la temperatura son los más recomendados. También nos indican la temperatura interior de la heladera y la exterior, ¿sí? Entonces no hay necesidad de abrir una heladera para poder corroborar las temperaturas. Sí, lo importante es que yo, una vez que controle la temperatura mínima y máxima en cierto momento, resetee ese termómetro para cuando lo vuelva a controlar, tenga una idea de qué pasó durante ese tiempo que transcurrió. Esto es importante. Nosotros cuando llegamos al vacunatorio y vamos a preparar nuestro termo de uso diario, hay unos simples pasos para tener en cuenta, ¿sí? Para evitar sobre todo que nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es cuando yo saco mi paquete frío del refrigerador, lo voy a sacar congelado. Si yo lo pongo directamente en mi termo de uso diario y coloco las vacunas inmediatamente, voy a correr el riesgo de que esas vacunas se me congelen. Entonces, yo lo que tengo que hacer es ambientar esos paquetes fríos para evitar toda esta situación. ¿Qué hago? Yo cuando llego al vacunatorio, antes de abrir la heladera, observo la temperatura mínima, la temperatura máxima que me marca el termómetro digital, lo registro en la planilla correspondiente, lo reseteo para después volver a hacer esta acción al irme de mi turno, ¿sí? Recién ahí voy a abrir la heladera y voy a retirar esos paquetes fríos del congelador. Los voy a limpiar y los voy a dejar en reposo sobre una mesada y los voy a ir observando. Generalmente se forma como una escarcha sobre la superficie. Yo los puedo limpiar, los puedo secar y dejarlos y observarlos nuevamente. Cuando ya no se produzca más esta escarcha, yo recién ahí los voy a poder colocar dentro de mi termo para luego colocar las vacunas, ¿sí? Si el termo de uso diario me lo permite y lo ideal sería es que yo cubra las 4 paredes con paquetes fríos. Si no me lo permite porque el paquete frío es muy grande, porque el termo de uso diario es muy pequeño, sí lo que se puede hacer es cubrir solo 2 paredes enfrentadas, ¿sí? Rodeando las vacunas, sin que estén en contacto con el hielo directo, ¿sí? Pero esto lo que me va a permitir es que cada vez que yo abra y cierre ese termo, no ingrese el calor del exterior. Recién ahí yo voy a retirar las vacunas de la heladera y las voy a colocar sin apilarlas, sino dejándolas ordenadas para que el frío llegue a todas por igual dentro de este termo de uso diario. Y cuando termina mi jornada, voy a hacer al revés. Voy a regresar primero las vacunas a la heladera, voy a observar la temperatura del termómetro digital, lo voy a registrar y lo voy a dejar preparado para el día siguiente. Voy a lavar mi conservadora, la voy a secar, ¿sí? La voy a dejar seca y limpia para la próxima jornada.
y voy a lavar y secar, en la medida de lo posible, el exterior de los paquetes fríos para evitar la proliferación de hongos y de bacterias por la misma descongelación o el mismo ambiente. Estos son los diferentes tipos de paquetes fríos que nosotros tenemos en los vacunatorios. Tenemos aquellos que contienen solamente agua, entonces estos, ambientarlos va a demandar muchísimo menos tiempo, ¿sí? Porque se van a desescarchar mucho más rápido. Y si no, tenemos los que contienen soluciones eutécticas que pueden contener adentro sales, alcohol o algún tipo de material, ¿sí? Que lo que hay que tener en cuenta con estos paquetes es que pueden estar a punto de congelación, ¿sí? Y nosotros no darnos cuenta. En su interior puede ser una sustancia líquida, pero está congelado, ¿sí? Y estos son los equipos portátiles que utilizamos en los vacunatorios. ¿Para qué? Para la vacunación diaria, para cuando salimos a terreno, para cuando tenemos que trasladar las vacunas hasta una maternidad o hasta un piso de internación, ¿sí? Cuando haya que limpiar la heladera. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta en el uso diario? La dinámica del aire dentro del termo, ¿sí? Si yo continuamente, al abrir y cerrar este termo de uso diario, en vez de deslizar la tapa, la levanto y la bajo, la levanto y la bajo, yo lo que voy a lograr es perder un poco la cadena de frío. ¿Por qué? Porque el aire frío va a tender a salir, porque es más pesado, y el aire caliente del ambiente va a ingresar en mi equipo portátil. Entonces, yo lo que tengo que hacer es deslizarla horizontalmente a esa tapa al nivel del borde para no extraer el aire frío y no introducir este aire caliente. Si yo sé que en este momento lo voy a utilizar para vacunar a varias personas, lo que puedo hacer es dejarla colocada, pero no retirarla permanentemente, sino dejar destapado mi termo y apoyarla una vez que uno concluya, ¿sí? Esta es la heladera de alto alcance que yo les decía, que ante el posible tener que implementar un plan de contingencia, yo puedo tener en mi vacunatorio estos termos que son de alto alcance, que tienen mucha capacidad, son pesados, llegan a pesar hasta 20 kilos, ¿sí? Pero que me va a asegurar que yo, si le coloco los refrigerantes como corresponde en su interior, durante 5 días yo voy a mantener esa temperatura entre 2 y 8 grados sin abrir la caja, ¿sí? Y a diferencia de la de Tergopor, que va a durar solo hasta 72 horas. Esta es la planilla que nosotros tenemos que tener en nuestra heladera para el registro de la temperatura diaria, y la temperatura se debe registrar tanto al ingreso como al egreso de cada turno, ¿sí? No de la jornada completa, de cada turno, verificando la temperatura de la heladera, registrándola, borrando la memoria, como yo les decía antes, reseteándola, para que el próximo turno tenga una idea de la termoestabilidad de esa heladera. Y también se puede registrar en estos registros de control de temperatura cuando yo realizo la limpieza de las heladeras. Entonces, ¿cuáles pueden ser nuestros errores frecuentes en la cadena de frío? La inadecuada preparación de los paquetes fríos, esto que yo le decía, lo saco directamente del refrigerador y lo pongo dentro de mi heladera de transporte y enseguida coloco las vacunas, no los dejo estabilizar la temperatura. Que el termostato esté calibrado inadecuadamente de esa heladera, que las vacunas estén ubicadas inadecuadamente dentro de la heladera, ¿sí? Que yo coloque las vacunas que soportan más frío debajo y las que soportan menos frío en la primera parrilla. El inadecuado monitoreo de la temperatura de las vacunas, las altas temperaturas que pueden llegar a sufrir durante un transporte, porque no preparé como corresponde mi termo, las altas temperaturas durante el almacenamiento, la exposición a temperaturas de congelación en vacunas que sean sensibles, que la heladera no tenga termómetros, yo no voy a tener cómo controlar la termoestabilidad de esas vacunas, ¿sí?
y que uno almacene medicamentos, reactivos de laboratorio, hemoderivados, bebidas, comidas, junto con las vacunas, porque me puede generar una contaminación de esa refrigerante y de esas vacunas que yo tengo adentro. Y obviamente utilizar las vacunas por el mayor tiempo del que tenga recomendado, ya sea una vez reconstituida o por fecha de vencimiento. Lo que tenemos que aprender a partir de ahora es que si yo tengo la sospecha de que se rompió la cadena de frío, lo que tengo que hacer es, en primera instancia, no descartar estas vacunas, pero tampoco utilizarlas. Entonces yo las voy a rotular, las voy a mantener refrigeradas entre 2 y 8 grados y me voy a comunicar con el nivel provincial central o el programa al que yo pertenezca. Le voy a informar esta situación y ahí vamos a ver cuáles son los pasos a seguir. Pero no hay que descartarlas directamente, pero tampoco hay que utilizarlas. Hay que separarlas. Bien. Espero no los haya mareado demasiado. Nos extendimos un poquito más porque eran dos temas y para mí muy importantes para el manejo de un insumo que es cadena de frío dependiente y donde la eficacia, la inmunogenicidad que este insumo genere, el objetivo fundamental que es vacunar y proteger, depende de estas situaciones y por eso me parece muy, muy importante el intercambio de todos estos conocimientos. Muchas gracias, Sole, porque para mí fue muy explicativa, muy clara, muy concreta. Creo que, bueno, ahora tenemos un espacio para hacer todas las preguntas, las dudas, las inquietudes. Perdonen que nos hemos llevado algunos minutitos más, pero no quise interrumpir porque... Sí, el contenido es muy extenso, son 2 contenidos, pero que tienen muchísima importancia, porque lo que vamos a aprender a partir de ahora es por qué alguien venía y me decía, esta vacuna tiene que estar arriba en la primera parrilla y esta vacuna tiene que estar en la segunda parrilla. No porque alguien me lo dijo, sino porque aprendí el por qué, porque sé por qué lo tengo que colocar así, porque sé cómo tengo que limpiar una heladera, porque sé cómo tengo que actuar ante una salida de un rango de temperatura y no desesperarme cuando yo llego al vacunatorio y veo que mi termómetro me dice que esa heladera tuvo una temperatura máxima de 12 grados. No desesperar y poder actuar y poder ver estas planillas que las tenemos que tener a mano, que las tenemos que conocer todos, que tienen que estar impresas, para poder actuar de la manera más rápida y más eficaz. Te están felicitando a través del chat, dicen que tu disertación fue muy clara, y te agradecen mucho. Hasta ahora no hubo preguntas, por lo menos por el chat, y bueno, hablan de una clase muy buena, sí, realmente felicitaciones, Ale, fue muy clara, creo que muy precisa, pero por supuesto siempre puede quedar alguna inquietud, quien quiera hacer alguna pregunta, lo hacen por chat, yo se la transmitiría a Sole para que ella responda. Hasta ahora son, en el material que va a estar subido de la clase, cuando esté, que ustedes puedan acceder, ahí van a tener, para que si se quieren imprimir y si quieren tener ustedes en sus vacunatorios, porque aún no lo tienen por alguna razón, va a estar esta tabla de termoestabilidad para que ustedes la impriman y la tengan, y también está la tabla de registro diario de uso de temperatura, para el que no la tiene, también poder imprimirla y ya tenerla a mano. Sole, acá hay una pregunta que habla sobre la vacuna BCG, donde vos dijiste que la vacuna BCG se aplicaba en el brazo izquierdo y habla de capacitación de otro material. Si podía aclarar el lugar de aplicación de la BCG. Porque, no, BCG, perdón, es brazo derecho. Claro, hay un error y nosotros tenemos como sí. Hay un error en la presentación, les pido 1000 disculpas. Nosotros como normativa tenemos BCG en brazo derecho y PPD como normativa y primer sitio de elección en la cara anterolateral del brazo izquierdo. Le pido 1000 disculpas.
Sí, hay un error en la presentación, yo te lo iba a remarcar y que quede aclarado que es en el brazo derecho por ley Brazo internacional. derecho. Sí. Sí, 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 sí. Preguntan cuando explicó en heladera portátil cuándo debemos destapar para no perder la temperatura, no me quedó claro. O sea, es lo del En realidad, claro, lo que nosotros sabemos es que al abrir y cerrar continuamente ese termo de uso diario, nosotros lo que estamos haciendo es ir perdiendo la termoestabilidad y la refrigeración de ese termo. ¿Por qué? Por lo mismo que decíamos con la heladera de hogar. Una vez que uno abre esa heladera, el aire frío, que tiende a ser más pesado, tiende a salir hacia afuera y el aire caliente tiende a entrar adentro de la heladera o del termo. Por eso la recomendación es no abrir una heladera de uso doméstico de un vacunatorio más que al ingresar y al salir de mi jornada de trabajo, y el uso de termodiario, si yo abrirlo, en vez de levantar y bajar la tapa, yo lo que hago es deslizarla, ¿sí? Yo al deslizar, por ahí no permito que esa fuga del aire frío y la entrada del aire caliente me agrande más ese cambio de temperatura, que sea más lábil. Y si yo sé que estoy trabajando en una actividad de extramuro y tengo 5 o 6 personas esperando y voy a utilizar una misma vacuna, yo saco la vacuna, cargo, vacuno a esos 4 o 5 personas que están esperando y después recién ahí la cierro, evitando el abrir y cerrar continuo y el ingreso y egreso continuo del aire frío y del aire caliente. Si es eso lo que preguntaba. Otra pregunta, Sole, es ¿cuál es el reloj que mejor, o sea, me preguntan marca, modelo sobre el reloj para el control de temperatura en la heladera? No sé si marca, pero son relojes, no sé si lo querés aplicar vos. Sí, marca nosotros no manejamos. No sé, Sole, vos, en realidad los ideales son aquellos que nos van a mostrar la temperatura mínima y máxima y la temperatura interior y exterior de las heladeras y que nos permitan hacer el reseteo cada vez que yo me fijo y adjunto en la planilla, anoto en la planilla lo que yo controlé, lo reseteo para que mi compañero cuando se va o mi compañero cuando entra pueda ver en el transcurso del tiempo que yo estuve trabajando cuál fue la temperatura mínima y máxima que tuvo esa heladera. No sé, Sole, si vos querés agregar algo en cuanto a modelo o marca. Sí, son relojes digitales sencillos que tienen generalmente miden temperatura máxima y mínima con un botoncito para el reseteo. Yo digo que cuanto más sencillo permite mejor manejo de parte, porque cuanto más sofisticado y complejo se hace más complejo también el manejo, ¿no? Entonces, en general Sí, sí, son sí. digitales, no hablamos, insisto, de marcas porque hay muchas, no son tan caros los más sencillos, pero que permitan medir temperatura máxima y mínima. Una cosa importante que se me ocurre aclarar en este momento, que dice out e in, y esto puede ser mal interpretado. Temperatura out es en realidad dentro de la heladera y temperatura in es en el medio ambiente en donde nosotros estamos. Esto es una interpretación que hacen esto en Estados Unidos, generalmente lugares donde se producen estos termómetros, como que out es fuera del ambiente donde nosotros estamos y estaría dentro de la heladera. Y in es dentro del ambiente donde nosotros estamos. Eso es lo que, bueno, los fabricantes dieron como explicación, pero que confunde un poco, porque al decir out uno interpreta como que fuera de la heladera e in dentro, ¿no? Y bueno, y es exactamente al revés. Esto cabe la explicación, me parece, para la interpretación. Claro. Otra cosa es si preguntan si hay alguna normativa para pentavalente, dónde colocarla, si en el miembro inferior izquierdo o derecho. Las normativas que se conocen, No, sí, perdón, aclaralo vos, Sole, por favor. no, está bien, Sol, perdón, pero lo que pasa es que hay delay y no me di cuenta que vos habías empezado a hablar. No hay problema, continúa. Está bien, está bien. Lo que se aconseja cuando se colocan varias vacunas es siempre dejar para el final la que produce más dolor, para que se entienda claro. Siempre que vamos a poner, por ejemplo, 3 vacunas, vamos a dejar 2 que consideramos que son menos reactógenas en el lugar, como sensación de dolor, por ejemplo,
por ejemplo, pongamos un ejemplo concreto, un niño que va a recibir un ingreso escolar. Dejamos para el final la triple bacteriana, la triple bacteriana celular. Sí. Lo mismo sucede con los lactantitos que van a recibir pentavalente. Lo dejamos para el final y en el miembro contralateral. O sea, a lo mejor pusimos 2 vacunas en el deltoides derecho del ingreso escolar y triple bacteriana celular en el deltoides izquierdo. Y lo mismo en cuanto a muslo en los niños no deambuladores. Elegir el otro miembro contralateral y dejar para el final la que le va a provocar mayor llanto, porque es más dolorosa. Claro, lo que nosotros siempre recomendamos en los niños de lactantes de 2 y de 4 meses, que vamos a colocar IPV, vamos a colocar pentavalente y vamos a colocar neumococo. Sabemos que pentavalente y neumococo son muy rectogénicas. Y yo en un muslo, en una cara anterolateral del muslo, voy a tener que colocar 2. Entonces, yo lo que sí tengo que tener en cuenta es que en un mismo sitio, en un mismo miembro, yo no voy a poder colocar pentavalente y neumococo, ¿sí? En la que tenga que hacer las 2 administraciones, voy a combinar Salk con alguna de estas 2. Y en el otro, generalmente la que dejamos sola es pentavalente por ser un poco más reactogénica que neumococo. Se complica siempre cuando son esquemas atrasados. Una pregunta que me parece muy importante. Hola, cuando preparo una vacuna y no la voy a usar en ese momento, ¿me sirve para otro paciente? ¿Y en cuánto tiempo de conservación? Nosotros generalmente lo que se dice y lo que les aconsejamos es que cada vacuna se haga, se reconstituya o se saque de su frasco delante del paciente. No tengo que tener una vacuna preparada por las dudas, porque va a venir mucha gente, porque después me atraso. Yo tengo que hacer la preparación de la vacuna delante del paciente. El paciente tiene que ver de dónde saqué yo ese frasco, que yo utilicé una jeringa y una aguja nueva para poder reconstituir esa vacuna y que lo estoy haciendo frente a ellos, ¿sí? Ahora, nos suele suceder a veces que preparamos una vacuna y no nos damos cuenta que no era esa y gracias a Dios no la colocamos, nos dimos cuenta en este control de los 5 pasos que no era la vacuna correcta. Yo si es una vacuna viral, vos corregime Soledad cualquier cosa, yo sé que varicela y triple viral yo las puedo conservar dentro de la heladera de transporte durante 6 horas, una vez reconstituida. Pero ya no voy a garantizar cuando entre el paciente que lo estoy haciendo delante de ellos. Entonces, en realidad, lo que tendría que hacer es descartarla. Sí, no es recomendable. No es recomendable por la seguridad de la vacuna y por la seguridad del paciente. No es recomendable. Lo ideal es preparar la vacuna delante del paciente. Sí. Una pregunta. Sí, y lamentablemente, bueno. Otra pregunta es, ¿la vacuna rotavirus puede ser administrada por el padre del vacunado? Rotundamente no. Si yo lo estoy supervisando, no. No, creería que no. No, porque esa es una actividad que tengo que realizar yo como vacunador, que soy quien está capacitado, que yo sé esto que les explicaba, el niño se me puede ahogar, entonces yo tengo que saber que lo tengo que ir administrando lentamente, que lo puedo ir haciendo en círculos, que tengo que ir controlando que no me lo regurgite. No. Por supuesto que no. Cada técnica, fíjense que todos nosotros, el equipo de vacunadores santafesinos, como yo me he autocaratulado desde la primera presentación que estoy charlando con ustedes, todos nosotros estamos capacitándonos para poner bien las vacunas. Un padre puede tener todo el amor del mundo, pero no está capacitado como un enfermero. Fíjense que la práctica de la vacunación está legislada por un colegio de enfermería. O sea, todo tiene un control de seguridad. Y esa persona que puede con todo su amor querer darle a su hijo, al no tener la práctica puede hacerlo mal. Y ustedes se van a hacer cargo de la práctica de alguien que encima no está dentro de lo que significa la legalidad de la práctica. ¿Se entiende?
podrá tenerlo, podrá ayudarnos, podrá tranquilizarlo. Claro, yo lo que puedo hacer es, si el padre o la madre o quien esté acompañando a ese niño quiere sentirse seguro, quiere ser partícipe de la acción de vacunar, ¿sí? Yo lo que puedo ofrecerle es que lo sujete, que lo incorpore en la camilla para darle la vacuna del rotavirus el familiar, que lo sostenga, que vaya mirando lo que yo hago, que participe, pero solo de esa manera. Claro, claro. Otra pregunta que hacen acá es si el niño no recibe vacuna de rotavirus por indicación médica, además de archivar la indicación si se hace un ESAVI. Esto lo vamos a charlar con cada una de las vacunas en las próximas charlas, porque después vamos a ir abocando vacuna, por supuesto, pero las negativas a la vacunación se deben registrar en un registro especial que cada uno de ustedes tenga, que podría ser la historia clínica del paciente, por ejemplo, o si ustedes tienen en su lugar de trabajo un tipo de registro donde se pueda recurrir ante la posibilidad de que esta persona padezca la enfermedad por no haberse vacunado. Pero no se hacen ESAVIS por negativa a la vacunación. Son otras el próximo encuentro es ESAVIS, y ustedes van a ver que la disertante, que va a ser la farmacéutica de farmacovigilancia, la farmacéutica Laura Bugna, ella nos va a explicar cuáles son los motivos para hacer ESAVIS. Esto es el motivo de charla de la próxima presentación. Hola, Sole, sí la escuché, soy Laura Bugna. Sí. La escuché a Sol toda la charla, muy enriquecedora, muy completa, y aparte viene bárbaro para la charla del miércoles que viene. Perfecto. Por todo lo que tiene que ver con error programático, Sol ya lo dejó clarísimo, así que lo único que vamos a hacer es avanzar un poquito más en eso. Pero sí, bárbaro, lo vemos el miércoles que viene. Sí, el miércoles que viene el tema es a través de Laura, ya los tiempos se nos están, ya estamos y 37 y tenemos que dar la hora para el resto de la provincia, así que yo creo que vamos a tener que dejar acá, pero quédense tranquilos, que a medida que sigamos avanzando con los módulos se van a seguir despejando todas las dudas. El próximo encuentro, el miércoles que viene, también a las 14 horas, le vamos a mandar el código para que puedan entrar. Nadie se tiene que reinscribir, van a recibir a través de sus referentes el código con el que van a entrar, y bueno, y Laura Bugna, quien acaba de hablarnos, sabe que es seguir lo que dijimos hoy, va de la mano de lo que viene el miércoles que viene, así que hay muchas dudas que también podemos sacarlas el miércoles que viene. Les mandamos un beso a todos y bueno, tenemos que dejarla a la disertante que se vaya a tomar un vasito de agua para seguir con el sur de la provincia. Les agradezco muchísimo y bueno, sigamos, eso es lo importante, sigamos intercambiando conocimientos y compartiendo dudas e inquietudes. Muchas gracias a todos. Chao, muchas gracias a todos, nos vemos el miércoles.